crystal clear waters, white sandy beaches, tropical drinks with little umbrellas. Stress doesn't exist here, but it could back at home, where an undetected water leak can turn into costly water damage. But with Moen Flow, you can enjoy your vacation with no worries. It detects leaks and stops your water main automatically from anywhere. So the only thing on your mind is having nothing on your mind. Moen. This episode is brought to you by Dogfish Head Craft Brewery. The Grateful Dead and Dogfish Head have gotten the band back together with the release of Grateful Dead Juicy Pale Ale, a light-bodied pale ale brewed with sustainable Kernza grains, granola, and heaps of good karma for a refreshing brew that's music to your taste buds. Available nationwide, visit dogfish.com to find Grateful Dead Juicy Pale Ale in your neck of the woods. Dogfish Head Craft Brewery is located in Milton, Delaware. Please drink responsibly. En una Italia antigua, en un mundo bullicioso de cambios y desafíos, un hombre llamado Paulo escribe una carta que no solo encendería corazones, sino que también moldearía los cimientos de la fe cristiana para la próxima era. Imagina solo, un documento que llevaba las llamas del Evangelio cruzando continentes, transformando mentes e inflamando debates hasta hoy. ¿Qué podría contener de tan poderoso esta carta a los romanos para seguir encendiendo pasiones y divisiones milenios después? Si tú aprecias reflexiones bíblicas que desafían e iluminan de manera inédita, inscribirte ahora en el canal. Aquí desvelamos cada palabra con profundidad y fervor, y deja tu comentario. ¿Qué más te inspira en el poderoso mensaje de Romanos? Tu perspectiva puede ser la chispa que ilumina el camino de alguien. En el contexto histórico del primer siglo, la carta a los romanos emerge como un poderoso manifiesto teológico, redactado por el apóstol Pablo. Esta epístola, escrita por alrededor de 57 a 58 d.C., es dirigida a la creciente comunidad cristiana en Roma, constituida por gentiles y judíos convertidos. Pablo, aunque aún no había visitado Roma, sintió la necesidad de transmitir verdades profundas sobre el Evangelio de Cristo, articulando una visión amplia y transformadora de la fe cristiana. Según Romanos 1:1-7, Pablo se presenta como apóstol, separado para el Evangelio, trazando una línea directa entre la promesa hecha por Dios a través de los profetas en las Escrituras y su cumplimiento en Jesucristo. Al explorar el origen de esta carta, es vital entender el fervor misionero que motivaba a Pablo. Él deseaba, por encima de todo, que el mensaje de salvación alcanzara todos los rincones del Imperio Romano. Roma, centro del poder político y cultural de esa época, parecía ser un punto estratégico vital para la difusión del mensaje de Cristo. Pablo veía en esta ciudad la oportunidad de establecer un punto focal para la propagación global del cristianismo. Así, su carta no solo servía como una especie de introducción teológica, sino también como una invitación a la unidad entre los cristianos judíos y gentiles, rompiendo con divisiones establecidas por tradiciones culturales y religiosas. El contexto político y social de Roma durante el período de la carta no puede ser ignorado. Era una ciudad efervescente, repleta de diversidad étnica y religiosa, bajo el dominio del poderoso Imperio Romano que buscaba imponer su orden y cultura sobre todas las naciones bajo su influencia. Sin embargo, la mezcla cultural también significaba fricciones y tensiones. La Iglesia de Roma enfrentaba desafíos internos derivados de la convivencia entre judíos de raíces mosaicas y gentiles nuevos en la fe. Cada grupo trayendo consigo diferentes perspectivas sobre la ley y la gracia. Con habilidad retórica y teológica, Pablo buscaba abordar estas cuestiones en su epístola, pretendiendo fortalecer y pacificar la comunidad cristiana. Además de las tensiones sociales, la carta también inserta a su lector en un profundo diálogo teológico sobre justicia, fe y salvación.
Pablo construye un argumento robusto y envolvente sobre la justicia de Dios, elaborando cómo ésta es revelada de fe en fe, y cómo todos, sin distinción, pueden ser justificados por la gracia recibida mediante la fe. En esta narrativa, Pablo se adentra en temas complejos, incluyendo la depravación humana, la impotencia de la ley en alcanzar la salvación y la suficiencia del sacrificio de Cristo como cumplimiento de las promesas divinas. La carta a los Romanos se convierte entonces en una poderosa exhortación al reconocimiento de la universalidad del pecado y de la necesidad de redención. A medida que nos adentramos en la carta a los Romanos, es posible percibir cómo ella representa más que un documento teológico. Es un mensaje cargado de esperanza, transformación e invitación a la relación íntegra con Dios y entre individuos. Esta epístola trasciende su contexto original, reverberando a lo largo de los siglos e inspirando comunidades de fe a unirse en torno al Evangelio. Cada capítulo es una pieza de este rompecabezas mayor que Pablo intencionalmente montó para fundamentar la fe y la unidad en Cristo. Con su elocuencia y pasión, él continúa guiando a los lectores hacia una comprensión más profunda del cristianismo, animándolos a vivir la fe de manera práctica y comprometida. Para entender el impacto de la carta a los Romanos, debemos, primero, examinar al autor de esta extraordinaria epístola, Pablo de Tarso. Dentro del Nuevo Testamento, Pablo se destaca como uno de los principales arquitectos de la fe cristiana primitiva. Era un hombre complejo, nacido judío, educado en la rica tradición farisaica, Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6, pero también ciudadano romano, la convergencia ideal de mundos culturales e intelectuales vastamente distintos. Construyó puentes entre judíos y gentiles, tejiendo una nueva tapicería de creencia que desafió y enriqueció la comprensión de muchos. En este contexto, en su carta a los Romanos, Pablo no solo explica el Evangelio, él demuestra una fervorosa y dedicada invitación a la transformación. Bajo una lente introspectiva, Pablo emerge como un líder cuyo pasado nunca ocultó. Antes de la dramática conversión en el camino a Damasco, él era Saulo, un implacable perseguidor de los seguidores de Cristo. Este viaje de transformación personal, de perseguidor a apóstol, añade capas de autenticidad y urgencia a sus palabras. Así, cuando Pablo escribe a los Romanos, no habla solo de teoría teológica. Su discurso está empapado de experiencia vivida, una narrativa de redención propia que resuena con aquellos que buscan cambio y renovación. El propósito de Pablo al escribir a los Romanos es tan multifacético como el propio autor. Resonando en sus palabras está el deseo de unificar la iglesia dividida de Roma. Él busca no solo instruir, sino también animar y exhortar tanto a judíos como a gentiles a encontrarse en la verdad unificadora del Evangelio. Pablo reconoce la diversidad cultural y espiritual en Roma y escribe con la clara intención de establecer una base común, promoviendo la comprensión mutua y la armonía entre hermanos en la fe. En su carta, Pablo no escatima en argumentos históricos y teológicos para reforzar su mensaje. Él magistralmente entrelaza el entramado de la ley judía y la gracia revelada en Cristo, ofreciendo una visión completa de la salvación. Tal enfoque no solo enriquece la retórica cristiana, sino que también envía un mensaje poderoso. El Evangelio está abierto a todos. Al hacerlo, Pablo rompe con la segregación y abre las puertas de la fe a una humanidad sedienta de significado. En última instancia, el tono personal con el que Pablo escribe a los romanos ilustra su misión de transmitir no solo conocimiento, sino un profundo llamado emocional.
Él escribe con la esperanza de que sus palabras inspiren transformación, personal y colectiva. Cada oración es una invitación urgente para acoger la justicia de Dios enteramente. Se concluye, naturalmente, que las palabras de Pablo a los romanos continúan reverberando, ofreciendo orientación e inspiración a las generaciones siguientes, siempre invitando a una reflexión renovada sobre el propósito y el potencial del Evangelio en la vida de cada individuo. La epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, es una obra maestra teológica de la literatura cristiana. Compuesta por 16 capítulos, esta carta está destinada a la Iglesia en Roma, un lugar donde culturas, filosofías y tradiciones colisionaban, formando un mosaico complejo. Desde el inicio, Pablo declara la esencia del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Romanos 1:16. Este versículo captura la confianza inquebrantable de Pablo en el poder transformador del mensaje de Cristo, construido sobre pilares de fe y justificación. La estructura de los romanos revela una intención deliberada en la organización de los pensamientos de Pablo. Él comienza con una introducción incisiva, donde establece credenciales y misión. A continuación, explora la condición humana, describiendo la universalidad del pecado y la necesidad de redención. En este mosaico de palabras, la profundidad de la depravación humana contrasta con la amplitud del amor divino, creando una tensión que solo se resuelve en Cristo. A partir de esta base, la carta avanza para explicar la justificación por la fe, un concepto radical que redefine la relación entre Dios y la humanidad, desafiando los sistemas religiosos de la época. En el corazón de los romanos encontramos un tratado sobre la justa ira de Dios y la justicia a través de Cristo, demostrando que la salvación es un don inmerecido, no conquistas u obras humanas. Este mensaje resonó profundamente en una Roma devota al mérito y a la jerarquía, ofreciendo una nueva perspectiva de esperanza para cualquier persona, independientemente de su origen. Esta doctrina revolucionaria de justificación por la fe no solo rompió barreras culturales y sociales, sino que también llevó a una reevaluación de la propia identidad del pueblo de Dios, ahora comprendida a través de la alianza de fe y gracia. Además del discurso teológico, Pablo enriquece la carta con exhortaciones prácticas y éticas que proponen una transformación de vida, abordando la importancia de la comunidad, del amor al prójimo y de la sumisión a las autoridades. Él exhorta a los romanos a vivir en armonía, respetando diferencias y utilizando sus dones en beneficio de la colectividad, un mensaje que resuena hasta hoy en un mundo fragmentado. Esta orientación práctica evidencia que la fe genuina trasciende creencias abstractas, manifestándose en acciones pautadas por amor y justicia. A medida que la carta se aproxima al final, Pablo reflexiona sobre los propósitos de Dios para Israel y las naciones, destacando la soberanía divina en medio de promesas cumplidas y esperanzas futuras. La comunión entre los creyentes judíos y gentiles se convierte en un testimonio poderoso de la unidad que el Evangelio promueve. Romanos cierra con saludos personales, un recordatorio del suelo de la vida real en medio de debates teológicos profundos. Este equilibrio entre doctrina, práctica y comunidad hizo de Romanos un documento que no solo desafió mentes en la Roma antigua, sino que continúa inspirando a millones a reimaginar el núcleo de la fe cristiana. The Twisted Tale of Amanda Knox is coming to Hulu. In 2007, Amanda Knox was studying abroad in Italy. She had no idea her dream would turn into a nightmare.
Inspired by the actual events of her wrongful conviction and 15-year fight for freedom, watch the new Hulu original series The Twisted Tale of Amanda Knox on August 20th. Streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Now at Chipotle, our all-new Chipotle Honey Chicken brings Chipotle heat with a touch of sweet. Seared smoked peppers and savory Mexican spices, blended with a hint of pure honey for a perfectly balanced sauce. All combined with fresh, tender chicken hot off the grill, served up in your favorite burrito or bowl. New Chipotle Honey Chicken takes heat and sweet to a whole new level. But it's only at Chipotle for a limited time. Order now in the app for pickup or delivery. Chipotle, for real. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. La Epístola a los Romanos es un texto central en el Nuevo Testamento y comienza con la poderosa declaración de que la justicia de Dios se revela en el Evangelio de su Hijo. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, destaca que en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esta justicia no es solo una rectitud moral, sino una obra divina que justifica al ser humano ante Dios. Ella expresa una relación de alianza renovada con toda la humanidad, promoviendo la restauración y el perdón a través de Cristo. Imagina la escena, un mundo sumido en incertidumbres, donde la injusticia y la opresión eran comunes. En este escenario, el apóstol Pablo surge con un mensaje que resonaba profundamente. La buena nueva de la justicia divina disponible para todos. No, se trataba de una justicia a ser alcanzada por méritos u obras humanas, sino de un regalo que solo podía ser recibido por la fe. Esta perspectiva revolucionaria sacudía las convenciones establecidas y ofrecía esperanza en un tiempo donde muchos eran dejados al margen de la sociedad. Sin embargo, la justicia de Dios trasciende conceptos humanos de meramente legalidad o incorrección. Ella es dinámica y relacional, reflejando el deseo divino de restaurar la creación a su integridad original. A través de la justicia revelada en el Evangelio, Dios no solo perdona, sino que transforma. Como un alfarero moldeando la arcilla, Él trabaja en el corazón humano, esculpiendo una nueva identidad. Es una justicia que invita a la transformación interna, moviéndose más allá de lo superficial, hacia un reencuentro genuino con el Creador. Este mensaje de Pablo es intensamente inclusivo. La justicia de Dios, antes limitada a un pueblo, ahora se difunde a todas las naciones a través de Jesucristo. Este concepto contrasta fuertemente con las divisiones étnicas y culturales de la época. Todos los pueblos, independientemente de origen o condición social, son llamados a participar en esta nueva realidad del reino de Dios. Esta es una apertura que elimina barreras, invitando a todos a una mesa comunitaria donde Dios es el anfitrión principal. Al reflexionar sobre la justicia divina revelada, somos desafiados a reconsiderar nuestra percepción de justicia y acción. Para Pablo y para sus oyentes, era un llamado a un cambio de mentalidad y de vida. El apóstol pide que los fieles vivan en consecuencia de esta revelación, reflejando la gracia y la misericordia divinas en sus interacciones diarias. La revelación de la justicia de Dios continúa siendo un mensaje poderoso que nos invita a participar en su historia continua de redención y restauración. Al abrir la carta a los romanos,
Pablo no duda en abordar una de las verdades más profundas sobre la condición humana, la universalidad del pecado. En Romanos, capítulo 3, versículo 23, él afirma que todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Este versículo encapsula una visión abarcadora del pecado que trasciende culturas, épocas e individuos. Este mensaje revolucionario, especialmente para los judíos y gentiles del primer siglo, no alivia la responsabilidad personal, sino que eleva la necesidad de una reflexión intensa sobre la propia vida, llevándonos no solo a reconocer nuestras fallas, sino a buscar una transformación más profunda. La idea de pecado universal puede, a primera vista, parecer desalentadora. Al fin y al cabo, ¿quién quiere verse como parte de una masa fallida y errante? Sin embargo, el enfoque de Pablo es radicalmente igualitario. Él nivela el campo de juego de la espiritualidad, destruyendo cualquier noción de superioridad moral o étnica. En el contexto del mundo romano, organizado en torno a jerarquías rígidas, esto era nada menos que explosivo. Pensar que tanto el esclavo como el emperador estaban bajo el mismo juicio era revolucionario y redentor al mismo tiempo, ya que sugería que la reconciliación y la regeneración estaban igualmente disponibles para todos. Esta visión común del pecado agudiza el sentido de comunidad en la iglesia primitiva. La carga de pecado, cuando es compartida, se convierte en un camino hacia la solidaridad. En lugar de alienar, el reconocimiento de la falibilidad común une y fortalece. Tanto el judío arraigado en tradiciones milenarias como el gentil recién convertido deben aprender a caminar juntos, no como jueces unos de otros, sino como peregrinos en la misma jornada. Esta sinergia espiritual es una invitación a la reflexión sobre cómo nos relacionamos con el otro aún hoy. En el mundo actual, donde las divisiones y distanciamientos se multiplican, ¿cuál es el papel de este mensaje antiguo? Pablo también nos lleva a otro aspecto intrigante. El pecado no está solo en las acciones, sino en el corazón y la mente del individuo. Esta comprensión va más allá de las transgresiones visibles e invita a una introspección moral. Desde 1900, esta perspectiva, el pecado no es solo una lista de reglas quebrantadas, sino una condición del ser que necesita cura. La narrativa se convierte entonces en un llamado al autoconocimiento y a la verdad interior. ¿Cómo se refleja esta percepción en la manera en que enfrentamos nuestros propios desafíos éticos y morales hoy? ¿En qué medida nos permitimos ver más allá de los actos externos para examinar nuestras propias motivaciones interiores? A medida que navegamos por las aguas turbulentas de esta realidad compartida del pecado, la carta a los romanos nos ofrece no solo un diagnóstico, sino también la promesa de redención. La universalidad del pecado va acompañada de la universalidad de la esperanza. Esta esperanza no es un consuelo simple, sino una fuerza transformadora que puede redefinir vidas y comunidades. En el motor de esta transformación está el Evangelio de Cristo, que Pablo presenta como la respuesta definitiva al dilema humano. ¿Cómo sigue este mensaje resonando en nuestras vidas cotidianas, trascendiendo la mera teología y tocando el núcleo de nuestra experiencia humana? La carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, presenta la justificación por la fe como una revolución espiritual que trasciende barreras culturales y religiosas. Con base en las enseñanzas de Romanos 5:1, donde Pablo afirma que la justificación por la fe nos trae paz con Dios, surge un nuevo entendimiento de la relación entre el Creador y la humanidad.
Este concepto desafía la práctica convencional de justicia legalista, introduciendo un camino en el que la fe personal, más que los rituales externos, es la clave para la verdadera justicia. Tal mensaje, en la época de Pablo, ofrecía una esperanza renovada para judíos y gentiles, sabiendo que el amor de Dios y la salvación no estaban restringidos por las tradiciones, sino accesibles a todos los que creyeran. En este escenario espiritual, el mensaje de Pablo confronta directamente las tradiciones judías vigentes, que veían la ley mosaica como el medio principal para alcanzar rectitud ante Dios. La justificación por la fe no abolió la ley, sino que la cumplió de una forma que enfatiza el amor y la misericordia divinos. Con esto Pablo no solo reafirmó la importancia de las enseñanzas de Jesús, sino que también colocó la fe directamente en el centro de una nueva manera de comprender la existencia humana ante lo divino. Este concepto era revolucionario, ofreciendo libertad en lugar de opresión y una relación personal con Dios en lugar de una interacción mediada por reglas. Uno de los aspectos más conmovedores de la justificación por la fe es la relación de confianza que establece entre Dios y el creyente. Esta confianza no es ciega, sino que se basa en la comprensión del sacrificio máximo realizado por Cristo, como Pablo exalta en sus epístolas. Él invita a sus lectores a considerar la profundidad de este don, donde, al confiar en Dios, eliminamos las barreras de miedo y condenación, que a menudo nos alejan de una espiritualidad auténtica. Esta entrega de fe es, por lo tanto, una liberación que renueva el sentido de identidad y propósito de cada individuo. La narrativa de la justificación por la fe también tiene profundas implicaciones sociales. Promueve una comunidad unida por la fe, superando divisiones étnicas, culturales y sociales que antes se veían como barreras infranqueables. Este carácter inclusivo del Evangelio creó nuevas redes de apoyo, comprensión y amor entre los convertidos. Pablo enfatiza que en Cristo no hay distinción entre judío y gentil, esclavo o libre, hombre o mujer. Este entendimiento reconfigura la sociedad, fomentando una unidad que no era solo teológica, sino también práctica y visible en el día a día de los primeros cristianos. El concepto de justificación por la fe sigue resonando a través de los siglos, provocando reflexiones sobre el significado de una vida de fe y cómo cada persona puede vivir de acuerdo con este principio hoy. La profundidad de esta verdad es una invitación a todos nosotros para considerar dónde colocamos nuestra confianza y cómo podemos ampliar las fronteras del amor y la inclusión en nuestras propias comunidades. Mientras exploramos el poder transformador de este principio, somos llamados a testimoniar una renovación continua de la relación entre criatura y creador, un viaje donde la fe se traduce en actos vivos de amor y justicia. La historia de Abraham, narrada en el libro de Génesis, capítulos 12 a 25, sirve como un poderoso ejemplo de fe y promesa en la tradición bíblica. Abraham, inicialmente llamado Abrán, recibió de Dios un llamado audaz: dejar atrás su tierra natal y su familia para seguir rumbo a una tierra que Dios prometía mostrarle. She's made up her mind to live pretty smart. Learn to budget responsibly right from the start. She spends a little less and puts more into savings. Keeps her blood pressure low and credit score raises. She's cutting debt right out of her life. She tracks her cash flow on a spreadsheet at night. Boring money moves make kinda lame songs, but they sound pretty sweet to your wallet. PNC Bank, brilliantly boring since 1865.
Hellmann's believes they can turn any mayo hater into a lover. So, if you know someone who thinks mayo equals bland, show their taste buds the truth and challenge them to try Hellmann's flavored mayo. With irresistible flavors like Hellmann's spicy mayo, garlic aioli, chipotle, and Italian herb, they'll be eating their words. Challenge haters to try Hellmann's flavored mayo and get them to eat their words. Learn more at hellmanns.com/eatyourwords. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. La verdadera jornada, sin embargo, comenzó antes incluso de que sus pies tocaran esa nueva tierra. Era un viaje de fe, un acto de confianza en promesas que aún no se habían manifestado. Esta historia nos interpela a pensar sobre las veces en que nos encontramos ante lo desconocido, con promesas que exigen coraje y confianza para ser perseguidas. A medida que Abraham avanzaba en su viaje, su fe era frecuentemente puesta a prueba por desafíos y esperas aparentemente interminables. A cada paso dado, cada noche bajo las estrellas, él se aferraba a la promesa de Dios de una descendencia numerosa. Incluso cuando parecía que el tiempo estaba a punto de agotarse, se mantuvo firme en la esperanza. Quizás te preguntes, ¿cuántas veces también enfrentamos incertidumbres que ponen a prueba la solidez de nuestra fe? Abraham nos enseña que la verdadera creencia no es inmune a la duda, sino que se mantiene firme a pesar de ella. Abraham y Sara, su esposa, permanecieron sin hijos durante muchos años, una realidad que parecía amenazar las promesas divinas. Sin embargo, fue en esa aparente imposibilidad que la historia de Abraham brilló con mayor intensidad. A los 90 años de edad, Sara finalmente dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa risa, un testimonio de que las promesas divinas pueden realizarse de maneras sorprendentes y más allá de nuestras expectativas. Este acontecimiento subraya que, en nuestra propia realidad, las situaciones desesperadas pueden conducir a milagros inesperados. En la caminata de Abraham, su disposición a sacrificar a Isaac en obediencia a Dios ilustra la profundidad de su compromiso y fe. En el momento más tenso, Dios intervino, sustituyendo el sacrificio humano por el de un carnero. Este evento resuena a lo largo de los siglos como un ejemplo vívido de obediencia y confianza inquebrantable en promesas más grandes que la comprensión humana. En esta narrativa podemos reflexionar sobre los momentos en que somos llamados a sacrificar algo precioso, confiando en que hay un propósito mayor detrás de las pruebas. La jornada de Abraham no fue meramente sobre alcanzar una tierra o tener un hijo. Fue sobre todo sobre construir un legado de fe. Esta es una historia que continúa siendo accesible y relevante en cualquier circunstancia que se presente en nuestro camino. Abraham nos legó una narrativa de esperanza, una búsqueda incesante por promesas divinas impregnadas de significado eterno. Al navegar por nuestras propias vidas, quizás este ejemplo bíblico pueda inspirar pasos de fe hacia lo desconocido, sustentados por la confianza en algo mayor. La carta a los Romanos, especialmente en el capítulo 6, ofrece una visión poderosa de la vida en Cristo como una experiencia de liberación del pecado. Pablo, al escribir a los cristianos de Roma, destaca que aquellos que fueron bautizados en Cristo también fueron bautizados en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también ellos puedan vivir en novedad de vida. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. En este contexto, la vida en Cristo se retrata como una ruptura radical,
con la antigua naturaleza pecaminosa, ofreciendo la oportunidad de una nueva existencia marcada por la justicia y santificación. La metáfora del bautismo es utilizada como un símbolo profundo de muerte y resurrección, transición espiritual que redefine la identidad y el propósito de los seguidores de Jesús. La nueva vida en Cristo no es solo un cambio superficial, sino un profundo reencuentro con la esencia del ser humano redimido. La metáfora de resurrección apunta a una renovación interior, donde el pecado ya no reina. Viviendo de acuerdo con este nuevo estándar, los cristianos son llamados a verse como instrumentos de justicia, portadores de una misión que trasciende los llamamientos temporales de la carne. Esta visión liberadora contrasta con la antigua esclavitud al pecado, siendo ahora sustituida por el servicio a la justicia, que es, en esencia, una invitación a la transformación continua. Los lectores son alentados a contemplar la belleza de este cambio, reflexionando sobre cómo sus vidas pueden ser testimonios vivos de la gracia que han recibido. Este camino de liberación, sin embargo, no está exento de desafíos. La lucha contra las inclinaciones pecaminosas persiste, pero la fuerza para resistir ahora emana de una fuente divina. Cristo, al derrotar el pecado, proporciona a sus seguidores los recursos espirituales necesarios para triunfar sobre sus debilidades. Pablo articula esta idea de manera clara, destacando que, aunque el pecado pudiera reinar en la muerte, la gracia reina a través de la justicia para la vida eterna en Cristo Jesús. Este llamado a la vida victoriosa en Cristo reserva momentos de introspección, en los cuales debemos preguntar: ¿qué áreas de mi vida aún necesitan ser sometidas por la bondad del Evangelio? La experiencia de vivir en Cristo, por lo tanto, no es una mera adhesión a un conjunto de reglas, sino una relación dinámica con la fuente de la vida. En esta jornada, los seguidores son invitados a experimentar la plenitud de una vida libre del dominio de la antigua naturaleza pecaminosa, pero siempre a la sombra de la gracia que restaura y renueva. Tal vivencia despierta una alegría serena, incluso en medio de las tormentas, ya que la libertad conquistada en Cristo es tanto una realidad presente como una promesa eterna. A medida que avanzamos en este camino, cada elección de resistir al pecado reafirma nuestro compromiso con la nueva identidad. Finalmente, el llamado a la transformación por la vida en Cristo plantea un desafío a los creyentes: abrazar la libertad para amar y servir. Es un llamado a reflejar la luz divina en un mundo oscurecido por las tinieblas, permitiendo que el carácter de Cristo se manifieste en acciones de bondad y compasión. En este continuo proceso de renovación, el cristiano es recordado de que la verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que quiere, sino la habilidad de hacer lo que es justo y bueno. Y así, la jornada de liberación del pecado en Cristo resuena no solo como un mensaje de esperanza, sino como una realidad vibrante y transformadora, esperando ser vivida en cada momento. La carta de Pablo a los Romanos es un hito crucial en el Nuevo Testamento, trayendo a la luz uno de los contrastes más poderosos del cristianismo: la ley y la gracia. Desde el principio, Pablo establece el escenario de su argumentación al afirmar que por la ley viene el pleno conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Esto resalta el papel de la ley como un espejo moral, reflejando la incapacidad humana de alcanzar la rectitud por sus propias fuerzas. Sin embargo, la historia no termina ahí. Si la ley expone nuestras fallas, es la gracia la que nos ofrece un camino de redención. La transición que vivimos de las exigencias implacables de la ley a los brazos acogedores de la gracia representa la transformación central que Pablo deseaba comunicar. En la narrativa de Pablo,
la ley no es anulada, sino cumplida a través de la gracia. El apóstol no menosprecia la relevancia de la ley. Por el contrario, él reconoce su papel divino al guiar a la humanidad hasta la revelación de la gracia en Cristo. Aquí, la profundidad de la enseñanza de Pablo se expande al mostrar cómo la gracia no sustituye a la ley, sino que la completa. Imagina la ley como una funda raíz que prepara el terreno para que el árbol frutal de la gracia florezca. Es un viaje de maduración y crecimiento espiritual, donde la antigua alianza cede espacio a la nueva promesa, haciendo eco de la solemnidad de esta transición en cada corazón y en toda generación. A través de esta lente, la gracia emerge no solo como un concepto teológico, sino como una experiencia viva. Es la gracia la que redefine nuestra relación con Dios, transformando el miedo a un juicio severo en un lazo personal y amoroso. Es como pasar de una relación formal, marcada por reglas rígidas, a una intimidad genuina, cimentada en el amor y en la confianza. Pablo nos hace una invitación irresistible: experimentar la libertad y alegría que solo un encuentro verdadero con la gracia puede ofrecer. Este cambio de paradigma no es solo histórico, se revela aún más relevante en nuestro contexto contemporáneo, donde la búsqueda de misericordia y amor incondicional continúa pulsante. Además, Pablo nos provoca a reflexionar sobre nuestra propia práctica espiritual. ¿Cómo integramos la ley y la gracia en nuestras vidas hoy? No se trata de rechazar normas o reglas, sino de entender su función en armonizar nuestras acciones con nuestra fe. Así como un director orquesta una sinfonía, la gracia puede guiar a la ley en nuestras vidas, haciendo que ambas coexistan en una melodía divina. Esta reflexión nos impulsa no solo a un entendimiento teórico, sino a una transformación práctica, donde cada decisión, por menor que sea, refleja esta danza armoniosa entre ley y gracia. Concluyendo esta exploración, percibimos que Pablo, en su sagacidad apostólica, utiliza la carta a los romanos para erigir un puente entre dos mundos aparentemente opuestos: el mundo de la obligación formal de la ley y el universo liberado de la gracia. Este contraste fundamental no solo moldeó los equivalentes teológicos de su época, sino que continúa inspirando millones a caminar en esta ruta de equilibrio espiritual. Al ponderar este contraste, reflexionamos sobre cómo nuestras vidas también pueden ser transformadas al abrazar la gracia con sobriedad y gratitud, creando una tela viva de renovación y esperanza continua. La carta de Pablo a los romanos es uno de los textos más profundos y teológicamente ricos del Nuevo Testamento, ofreciendo un vistazo poderoso del papel del Espíritu Santo en la vida de los seguidores de Cristo. Desde los primeros capítulos, Pablo destaca que el Espíritu Santo no es solo una fuerza pasiva, sino una presencia activa que transforma y regenera la vida del creyente. Romanos capítulo 8 es particularmente impactante, donde Pablo describe el Espíritu como aquel que libra al cristiano de la ley del pecado y de la muerte. Esta liberación es una renovación continua, sugiriendo una dinámica espiritual que transforma el carácter y redesigna el destino eterno de aquellos que se rinden a esta influencia divina. El Espíritu actúa como un guía divino, ofreciendo sabiduría y discernimiento al creyente. Con la vida moderna tan repleta de distracciones y divisiones, esta orientación se vuelve esencial para una caminata espiritual firme. No es raro que los cristianos relaten momentos en los que parecen escuchar la voz interior o sentir una intuición poderosa que los dirige. Esta experiencia es frecuentemente interpretada como la presencia del Espíritu actuando en sus vidas,
ofreciendo una orientación gentil pero firme que ayuda a navegar por decisiones complejas y desafíos de la vida cotidiana. Otra faceta profundamente enriquecedora del espíritu es su papel consolador. En momentos de dolor y sufrimiento, los cristianos encuentran en él una fuente de consuelo indescriptible, como un bálsamo que calma las tormentas internas. La presencia del Espíritu no elimina las dificultades, pero ofrece una nueva perspectiva, permitiendo que el creyente vea los desafíos desde la óptica de la esperanza y la renovación. Hay una transformación de las tristezas e incertidumbres en oportunidades de crecimiento espiritual y personal, promoviendo una resiliencia que trasciende la comprensión humana. Además, el Espíritu Santo es descrito como un intercesor. If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Pablo escribe que el Espíritu intercede con gemidos inexprimibles, presentando al Padre las debilidades y anhelos más profundos del corazón humano. Esta intercesión sugiere un nivel de compasión y amor infinitos que ocurren en un plano invisible, pero profundamente sentido. Es como tener un compañero espiritual constante, revelando que, incluso en los momentos de soledad y duda, el cristiano no está verdaderamente solo. Esto crea una conexión íntima y fortalecedora entre el creyente y Dios, revelando la profundidad de la relación que el Espíritu cultiva en la vida de cada uno. La actuación del Espíritu Santo en la vida cristiana, por lo tanto, es multifacética y profundamente transformadora. Él no solo instruye y consuela, sino que también fortalece e intercede. Este papel abarcador permea todos los aspectos de la experiencia cristiana, ofreciendo a los fieles una fuente constante de renovación y esperanza, mientras que los desafíos de la vida y las incertidumbres del futuro pueden parecer abrumadores. La presencia del Espíritu ofrece la certeza de una compañía divina y personal. Esta realidad refuerza con elocuencia que la transformación interior es la gran obra que se despliega en el corazón de cada creyente, conduciendo a una vida llena de propósito y belleza espiritual. La carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, ofrece una visión profunda sobre el plan de Dios para Israel. En Romanos 11, Pablo aborda directamente la cuestión, comenzando con una pregunta provocadora. ¿Acaso Dios rechazó a su pueblo? Romanos capítulo 11, versículo 1. Él responde de forma enfática que no, explicando que siempre ha habido un remanente escogido por la gracia. La historia de Israel es un tapiz rico de promesas hechas y cumplidas, con lapsos y fidelidad. Un camino que refleja no solo la relación de un pueblo con Dios, sino también un patrón de redención y esperanza para toda la humanidad. A lo largo de los siglos, Israel ha llevado la compleja tarea de ser un reflejo del carácter divino en la tierra. Las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes fueron tejidas en los corazones de los profetas y resonaron en las Escrituras. A través de era tras era, incluso con la repetida infidelidad del pueblo, Dios mantuvo una promesa inquebrantable. Esta promesa va más allá de bienes terrenales o victorias militares. Se trata de una alianza eterna. Israel, como pueblo, nunca fue solo un grupo étnico o político. Fue y sigue siendo un símbolo del compromiso de Dios con la humanidad. Sin embargo, la misión de Israel no terminó en los tiempos bíblicos.
La continuidad de su papel está ilustrada en el concepto de injerto presentado por Pablo. Él pinta una imagen vívida de un olivo, donde las ramas naturales, representando a Israel, son podadas debido a la incredulidad, pero no desechadas. Y entonces, los gentiles, como ramas de olivo silvestre, son injertados en el árbol. Una inclusión que no anula, sino que refuerza la importancia de las raíces. Este impacto es duradero, pues la inclusión de los gentiles en el árbol de Israel simboliza la amplitud de la misericordia de Dios. Dentro de este contexto teológico, Pablo también advierte contra el orgullo y la autosuficiencia entre los gentiles injertados. Él recuerda que la razón por la cual las ramas naturales podrían ser cortadas fue la incredulidad. Aún así, la gracia ofrecida a los ciegos es tan poderosa que las ramas originales pueden ser injertadas de nuevo. Por lo tanto, la continuidad del propósito de Dios para Israel es asegurada por la misma misericordia extendida a los gentiles. Este mensaje de humildad y esperanza sirve como un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios y de su deseo de inclusión, tanto de los judíos como de los no judíos. Esta trama de elección, rechazo y restauración genera en nosotros una reflexión. ¿Hasta qué punto reconocemos esta misericordia divina en nuestras propias vidas? La historia de Israel nos invita a mirar hacia adentro, a percibir la presencia de Dios en aparentemente simples matices de la vida cotidiana. La sabiduría del plan divino para Israel nos enseña que incluso en la adversidad, en tiempos de desolación o incertidumbre, hay un propósito mayor que conecta a cada individuo con un destino más allá de lo que podemos imaginar. Las promesas hechas a Israel resuenan como un recordatorio perpetuo de que la fidelidad divina trasciende el tiempo y los límites humanos. La carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, revela con claridad la inclusión de los gentiles en la promesa divina, trazando una línea narrativa poderosa que transformó el cristianismo y abrió nuevos horizontes para la fe. En Romanos 9, versículo 24, leemos cómo Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Esta revelación fue revolucionaria para la época, creando un movimiento que rompía barreras raciales y culturales establecidas desde hacía siglos. El hecho de que los gentiles, considerados antaño como extranjeros a los pactos de Israel, sean ahora copartícipes, abrió las puertas a una comprensión más amplia del amor divino y del propósito universal del cristianismo. El mensaje incluido en la epístola a los romanos trascendió divisiones sociales y culturales, alcanzando comunidades que antes se veían al margen de las promesas divinas. Esta religión, que comenzó como una secta judía, encontró una nueva identidad al romper con las limitaciones de la ley y usar la gracia como elemento unificador. La idea de que ya no había más separación entre judíos y gentiles en el plan de salvación era una novedad tan sorprendente como transformadora. Fue este mensaje, simple y profundo, el que permitió a los gentiles ver un lugar para sí en los planes de Dios, llevando a una adhesión que fortalecería las bases del cristianismo, especialmente en el mundo romano. Desde el momento en que los gentiles se convirtieron en parte del plan de salvación, se plantearon una serie de cuestiones, tanto espirituales como prácticas. ¿Qué significaba ser parte de la comunidad de fe? ¿Qué tradiciones debían ser mantenidas? Pablo, con una perspicacia extraordinaria, utilizó la carta a los romanos para responder a estas preguntas, dejando claro que el cumplimiento de la ley ya no era una condición para la justificación. La fe en Jesucristo se convirtió en el puente que unía a todos con Dios.
Esta inclusión basada en la fe, no en las obras, proporcionó una nueva perspectiva teológica y práctica, mostrando que la salvación estaba accesible a todos los que creyeran, independientemente de sus orígenes. La visión de Pablo comenzó a cobrar vida en las comunidades cristianas en crecimiento, donde la fraternidad y la nueva espiritualidad tomaban forma concreta. Esta transformación espiritual resistió la dureza de los contextos políticos y sociales, ofreciendo una esperanza que este mundo no podía destruir. Esta capa teológica presentada en Romanos inspiró a generaciones a ver el cristianismo como un movimiento sin divisiones, donde la verdadera identidad no estaba en la ancestralidad, sino en la unión con Cristo. Este mensaje fue, y sigue, siendo un parteaguas en la forma en que se vive la espiritualidad. Explorar la inclusión de los gentiles en el plan de salvación nos lleva a reflexionar sobre el impacto de este mensaje en nuestra vida hoy. Podemos aprender, redescubriendo la esencia de la fe que trasciende barreras y nos invita a incluir y acoger con amor a aquellos a nuestro alrededor. Este llamado de amor incondicional e inclusión puede conducir a transformaciones profundas, desafiándonos a vivir una fe que abraza, acoge y celebra la diversidad humana. Al concluir este capítulo de reflexión, veamos cómo el mensaje de Romanos sigue iluminando nuestro camino, reuniendo a muchos bajo una misma esperanza en tiempos de división e incertidumbre. La epístola a los Romanos, al explorar la vida cristiana práctica, se sumerge profundamente en el concepto de amor y servicio como fundamentos de la fe vivida. Romanos, capítulo 12, versículo 9, establece la base al animar. El amor debe ser sincero, odiad lo que es malo, aferraos a lo que es bueno. Esta no es una mera instrucción pasiva, sino una llamada activa para una transformación genuina del corazón y del comportamiento. El verdadero amor exige más que sentimientos superficiales, requiere acción, compromiso y un deseo profundo de buscar el bien de los demás por encima de nuestros propios intereses. Al servir a los demás, somos invitados a ser agentes de cambio en el mundo, reflejando el amor de Dios de manera tangible e impactante. Imagínese caminando por una ciudad antigua del Imperio Romano. Las calles son concurridas y las personas luchan por espacio y recursos. En este escenario, el mensaje del amor activo encuentra un terreno fértil. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos no solo a amarse unos a otros, sino a demostrar hospitalidad a todos, incluidos los extranjeros y necesitados. Este tipo de amor no hace acepción de personas, ni se limita a los confortos familiares. La práctica del servicio hospitalario hace eco de nuestra comprensión de la humanidad común y del deseo de crear comunidades de acogida, donde la empatía y el respeto prevalecen. Mientras cada gesto de servicio puede parecer pequeño en su singularidad, juntos construyen un testimonio poderoso y colectivo que trasciende las barreras sociales. La vida cristiana práctica, enraizada en amor y servicio, actúa como un recordatorio de que las acciones hablan más que las palabras. Este ethos desafía las normas culturales de autopreservación y egoísmo, invitándonos a ser vulnerables en la donación y generosos en nuestra compasión. A través del intercambio abnegado, demostramos una contracultura radical que resuena profundamente en un mundo frecuentemente marcado por la división, en un mundo donde la prisa y la ganancia frecuentemente dictan el ritmo de la vida. La llamada al servicio representa una pausa para reflexionar sobre lo que realmente importa. La práctica del amor, en su forma más pura e incontaminada, sirve como bálsamo para las heridas de la indiferencia y nos impele a ver el rostro de Cristo en el otro. Preguntémonos, ¿cómo podríamos nosotros,
en nuestro día a día, incorporar esta forma de servicio intencional y amoroso que reverbera tanto en las esferas de nuestras comunidades cercanas como en el escenario global más amplio. Continuando este camino, podemos ver que la vida cristiana práctica no termina en sí misma, sino que se abre a una jornada sin fin. Cada acto de servicio es una semilla plantada, esperando florecer en su tiempo. Y al involucrarnos en esta misión de amor, somos invitados a abrazar la belleza de ser colaboradores en la grandiosa historia del Evangelio, cuyas llamas continúan ardiendo, llevando luz y esperanza a las sombras del mundo. La epístola de Pablo a los romanos aborda de manera profundamente persuasiva la delicada interacción entre las obligaciones cívicas y la vida espiritual de los cristianos. En Romanos capítulo 13, él exhorta a los creyentes a reconocer la autoridad gubernamental como instituida por Dios, una orientación que podría parecer paradójica tras siglos de persecución sufrida por el pueblo judío y más tarde por los propios cristianos. Inspirándose en su comprensión teológica del orden social, Pablo describe que someterse a los gobernantes y honrar sus decretos es, en esencia, obedecer al propio Dios. Esta llamada a la conciencia cívica, al mismo tiempo que no compromete los valores espirituales, plantea preguntas intrigantes sobre la fe en un mundo con leyes humanas. Pero, ¿cómo equilibrar la lealtad al gobierno y la devoción a Dios cuando estos reinos parecen frecuentemente en conflicto? La respuesta de Pablo es sutil y evocadora, destacando que el amor, como la más elevada ley de Dios, debe guiar todas las acciones. Él enseña que, al amar al prójimo, los seguidores de Cristo cumplen tanto la ley espiritual como la civil. Así, la verdadera expresión de devoción se revela no solo en rituales y oraciones, sino en acciones concretas de bondad y justicia en la sociedad. Esta perspectiva impulsa a los creyentes a reflexionar sobre cómo sus vidas pueden ser un testimonio de justicia divina en medio de las estructuras humanas. A cada instante de nuestra jornada espiritual, somos también participantes activos del tejido social. Pablo nos hace reconsiderar cómo nuestras interacciones diarias y obligaciones cívicas, por más mundanas que parezcan, son oportunidades de manifestar la luz de Cristo. Él incentiva a los cristianos a no limitarse a la conformidad ciega, sino a ver cada acto como un reflejo de su fe, instigando una transformación sutil y pacífica en la sociedad a través de buenas obras y comportamiento ético. De esta forma, el testimonio silencioso y constante puede inspirar cambios profundos y esperanza en medio de complejidades sociales. Además, la postura de respetar las autoridades no disminuye la importancia del discernimiento espiritual. Pablo no sugiere una obediencia pasiva a las injusticias, sino una comprensión activa y una respuesta fundamentada en principios cristianos. La integridad espiritual se refleja en la habilidad de cuestionar injusticias con valentía y humildad, moldeando la lealtad civil con sabiduría divina. En este compás, los cristianos son alentados a buscar una vida que no solo observa la ley, sino que también promueve la justicia y la misericordia, elementos esenciales del Evangelio. Este equilibrio intrincado entre el deber civil y la devoción espiritual no deja de desafiar al fiel. En un mundo que frecuentemente coloca estas dos esferas en contradicción, las palabras de Pablo son un recordatorio penetrante de que nuestra verdadera ciudadanía es celestial y que esta perspectiva debe guiar nuestras interacciones en el mundo terrenal. Este camino, complejo y rico, continúa inspirando reflexiones profundas sobre cómo cada acción diaria, por más simple que parezca, es una pieza vital en el vasto mosaico del plan divino. Este tema amplía el entendimiento de que el Evangelio
Al inflamar corazones y mentes, continúa transformando sociedades. Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 14, profundiza en la temática de la libertad cristiana y de las cuestiones de conciencia. En esta epístola, desafía a sus lectores a reflexionar sobre cómo la fe en Cristo ofrece una libertad inédita, no solo de las leyes ceremoniales, sino de la necesidad incesante de aprobaciones externas. Imagina por un momento vivir en una sociedad donde simbolismos alimentarios y rituales significaban aceptación social y espiritual. Pablo, de manera audaz y radical para su tiempo, afirma que todo lo que no proviene de la fe es pecado, promoviendo una comprensión íntima y personal del caminar con Dios. This episode is brought to you by Nordstrom. Summer's almost out and fall's calling. Luckily, Nordstrom has everything you need for the season ahead, all under $100. Discover new arrivals from your favorite brands like Mango, Princess Polly, Wave, Free People, BDG, and more. Whether you're planning a last-minute getaway, heading back to class, or refreshing your office looks, you'll find the latest trends and beauty must-haves without breaking your budget. It's easy, too, with free shipping, free returns, and in-store order pickup. Shop today, in stores, and at Nordstrom.com. This podcast is brought to you by Carvana. Buying a car shouldn't eat up your week. That's why Carvana made it convenient. Car buying that fits around your life, not the other way around. You can get pre-qualified for an auto loan in just a couple of minutes and browse thousands of quality car options, all within your terms, all online, all on your schedule. Turn car buying into a few clicks and not a full week's endeavor. Finance and buy your car at your convenience on Carvana. Financing subject to credit approval. Additional terms and conditions may apply. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. En el centro de esta libertad se encuentra una dinámica poderosa, la consideración por el prójimo. El apóstol de los gentiles ruega a los cristianos que utilicen su libertad con sensibilidad y amor, anticipando posibles ofensas a los hermanos más frágiles en la fe. No se trata solo de un acto consciente de no escandalizar por la comida o bebida, sino de algo más profundo. Es una invitación a caminar al compás del amor, donde el otro es visto como un miembro precioso del cuerpo de Cristo. La libertad, desde esta perspectiva, no es un derecho irrestricto, sino una responsabilidad compartida. El desafío entonces se establece. ¿Cómo equilibrar la libertad personal con la edificación comunitaria? Pablo propone que la respuesta está en un corazón dispuesto a abdicar de su autonomía en pro del bien mayor, lo que contrasta drásticamente con la mentalidad individualista corriente. Las palabras de Pablo llevan a los creyentes a considerar no solo su relación con Dios, sino también con los demás, cuestionándose constantemente sobre el impacto de sus acciones. Esta narrativa nos hace pensar cuántas veces, en nombre de la libertad, negligimos a aquellos a nuestro alrededor. Narrativas bíblicas, como la carta a los Romanos, nos instigan a evaluar de forma crítica cómo utilizamos la libertad que se nos ha dado. Este llamado al examen interno desestabiliza cualquier zona de confort, alertando sobre la importancia de poner la conciencia bajo la luz del amor y de la paz. La fe, según Pablo, es un camino de construcción mutua, donde cada elección puede glorificar a Dios o alejar a los hermanos. Él enfatiza que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, una perspectiva transformadora y liberadora. Así, al reflexionar sobre la libertad cristiana, somos invitados a redescubrir las posibilidades de una fe vivida en comunidad, donde cada uno es responsable por el bienestar del otro. En este escenario,
La libertad no es solo un regalo, sino un llamado a la unidad. Transportado a nuestros días, esta enseñanza cuestiona cómo estamos viviendo nuestro cristianismo práctico, instándonos a ser agentes de paz, justicia y alegría, no solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capta la atención al hablar sobre la unidad y la diversidad dentro de la Iglesia, particularmente en Romanos, capítulo 12, versículos 4 a 8. Él dibuja un cuadro vibrante de cómo la Iglesia, el cuerpo de Cristo, está formada por muchos miembros, cada uno con una función única. Sin embargo, cada uno de ellos es esencial para el funcionamiento armonioso de todo el cuerpo. Pablo utiliza la analogía del cuerpo humano para recordarnos que la unidad cristiana no es sinónimo de uniformidad, sino de una armonía donde la diversidad de dones y funciones enriquece la comunión y el avance de la misión de la Iglesia. Imagina una comunidad donde las variaciones son celebradas y no meramente toleradas. Cada persona, con sus dones dados por Dios, ya sea ministerio, enseñanza o misericordia, ejerce un papel que no debe ser subestimado. En la iglesia primitiva había la constante recordación de que, aunque venían de diversos orígenes culturales y sociales, eso no disminuía la importancia de cada contribución en el crecimiento colectivo. Los cristianos de Roma eran convocados a vivir conformándose con los valores del reino de Dios, donde la diversidad funcionaba como un mosaico divinamente diseñado, donde todas las piezas son indispensables y dan belleza al todo. La realidad de aquella sociedad, compuesta por gentiles y judíos, era un escenario fértil para tensiones y divergencias. Sin embargo, Pablo no temía abordar estas diferencias de frente. Sabía que en la totalidad, la sinfonía de la fe se manifestaba en aquello que ellos compartían en común, el amor de Cristo. Lo que podría fácilmente ser una fuente de división se transformó en una energía que, cuando es guiada por amor, unidad y propósito divino, podía romper barreras culturales y personales, allanando el camino para la reconciliación y la paz genuina. Hoy, el mensaje de unidad y diversidad mantiene su relevancia indiscutible. En un mundo cada vez más fragmentado, la Iglesia, si está enraizada en estos principios, tiene el potencial de servir como un microcosmos de la sociedad ideal, donde el respeto por las variaciones individuales no es solo practicado, sino celebrado como reflejo de la creatividad divina. Construir una comunidad donde la sabiduría milenaria de los textos bíblicos encuentra aplicación moderna es un desafío permanente, pero también una oportunidad amorosa de demostrar al mundo el poder de la unidad en la diversidad. Al reflexionar sobre estas verdades profundamente arraigadas en la tradición cristiana, somos llamados a examinar nuestra propia postura dentro de las comunidades en las que vivimos y actuamos. ¿Cómo podemos, individual y colectivamente, reflejar el concepto de unidad en la diversidad para impactar de manera positiva el mundo que nos rodea? La historia de la Iglesia en Roma deja una marca indeleble en nuestra conciencia, impulsándonos a unirnos en nuestras diferencias para que podamos juntos hacer eco de la melodía compartida del Evangelio. Cuando Pablo comienza su carta a los romanos, lo hace con un saludo lleno de significado y sustancia, no solo para la Iglesia de Roma, sino para los cristianos de todas las épocas. En Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, separado para el Evangelio de Dios. Romanos 1, 1 a 7, versión Almeida revisada y actualizada, estableciendo desde el principio su autoridad y propósito.
Esta introducción es más que un simple saludo. Es una proclamación de su misión y una anticipación de los temas profundos que él exploraría en la carta. Pablo, al usar el término siervo, refleja una postura de humildad y entrega total en la causa del Evangelio, señalando a los lectores la seriedad y la dedicación de su mensaje. En el cuerpo de la carta, Pablo no solo transmite doctrinas complejas, sino que también se toma el tiempo de mencionar a aquellos que a lo largo de su trayectoria han estado a su lado en la proclamación del Evangelio. Personas como Priscila y Aquila, que son saludadas por él en Romanos 16, versículos 3 a 4, como colaboradores fieles que incluso arriesgan sus vidas por su causa. Este es el tipo de lealtad y amistad que moldean la verdadera comunidad cristiana, donde se hacen sacrificios en nombre de un propósito mayor. La mención de estos colaboradores no es accidental. Cada nombre citado lleva consigo una historia de fe y contribución a la misión cristiana naciente. A lo largo de la secuencia de saludos, Pablo también deja claro que su obra no es fruto de un esfuerzo solitario, sino de un esfuerzo conjunto. Habla de Febe como diaconisa de la iglesia en Cencrea y una auxiliar de muchos, incluso de él mismo, mostrando la importancia de las mujeres en el movimiento misionero primitivo. Estas menciones no son meramente protocolares, sino que reflejan el reconocimiento de un cuerpo colectivo de trabajo. Pablo dedica un espacio considerable para saludar otros 26 nombres, entre hombres y mujeres, cada uno desempeñando un papel vital en la expansión del mensaje cristiano. Las palabras de Pablo reverberan, capturando la complejidad y la dinámica de una red de creyentes unidos por una fe común. Aquí nos recuerda que el cristianismo, desde sus comienzos, ha prosperado gracias a las contribuciones de muchos rostros, muchos talentos, cada uno vital en su propia capacidad. Al mencionar cada nombre, teje una tapicería de narrativas individuales que se unifican en una misión colectiva. Esta diversidad de colaboradores es un testimonio poderoso de cómo cada historia personal se entrelaza con la historia mayor de la fe cristiana. Estos saludos sirven no solo como agradecimiento, sino como un recordatorio vivo del impacto y el alcance que el Evangelio tuvo y sigue teniendo a través de las generaciones. Y a medida que exploramos los próximos segmentos de esta carta extraordinaria, somos invitados a reflexionar sobre lo que significa ser parte de una comunidad de fe, donde cada contribución es reconocida y donde la unidad en su diversidad sigue siendo una fuerza poderosa capaz de trascender el tiempo. El libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, es una epístola que posee un lugar singular en la historia del cristianismo, tanto por su impacto teológico como por su legado duradero. En los primeros capítulos, Pablo establece las bases de la fe cristiana al discutir conceptos como pecado, salvación y la gracia de Dios. Romanos 3, 23 a 24. Este texto no solo fue un cimiento para los primeros cristianos, sino que también configuró la Reforma protestante siglos después, influyendo en teólogos como Martín Lutero. La profundidad teológica de los escritos de Pablo aún resuena entre estudiosos, líderes religiosos y fieles, moldeando la comprensión del Evangelio en el mundo. El impacto histórico de Romanos va más allá de sus palabras y doctrinas. En la época en que fue escrito, el Imperio Romano era una sociedad multifacética y cosmopolita, proporcionando el escenario perfecto para la difusión de estas ideas revolucionarias. La epístola, al circular entre las comunidades cristianas de la época, ayudó a integrar a judíos y gentiles en una única fe, promoviendo un cristianismo universal. Las ideas de libertad y justicia divina presentadas por Pablo
alimentaron un deseo de cambio y unidad, motivando transformaciones sociales en una escala que Roma jamás había presenciado. En el nivel teológico, Romanos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fe y la salvación. La teología de Pablo despliega la relación entre la ley y la gracia, un tema que aún provoca debates intelectuales. La manera en que estos conceptos fueron presentados permitió una nueva forma de interpretar la relación entre Dios y la humanidad, arrojando una luz transformadora sobre las prácticas religiosas y espirituales. Esta perspectiva incitó una nueva interpretación del judaísmo y del cristianismo que ha tenido reverberaciones significativas a lo largo de los tiempos. Además, el legado de Romanos trasciende barreras culturales y denominacionales porque sus principios centrales de justificación por la fe y amor divino son de naturaleza universal. Invita a todas las generaciones a reflexionar sobre su vida espiritual y a buscar una comprensión más profunda de su fe. Las implicaciones de este mensaje son vastas, fomentando conversaciones y discusiones que promueven entendimiento y reconciliación en un mundo marcado por divisiones. Esta capacidad de unir e inspirar es parte de lo que hace que Romanos sea un documento tan estudiado y admirado en la actualidad. Por último, los ecos de Romanos se perciben todavía en las sociedades modernas, no solo en el ámbito teológico, sino también en los diálogos sobre ética y moralidad. La visión de Pablo sobre la igualdad de todos ante Dios desafió y sigue desafiando sistemas de opresión e injusticia. Sus enseñanzas inspiran movimientos por reformas sociales, construyendo un mundo más justo y compasivo. Esta relevancia continua asegura que el estudio de Romanos siga siendo un esfuerzo siempre valioso y enriquecedor, reforzando la importancia de la epístola dentro y fuera de las iglesias. Si este poderoso capítulo de la historia te ha tocado, haz clic en Me gusta y muestra que el Evangelio de Romanos aún inspira. Comparte este video con amigos y familiares para difundir este mensaje transformador. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las páginas que moldearon nuestra fe. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿qué versículo de Romanos más transforma tu vida? Vamos juntos a mantener esta llama encendida.